Seguimos hablando del dólar oficial, del dólar blue, de su impacto en la economía real, de su impacto en las transacciones. Hoy Juan José Liach escribió algo, es curioso, ¿no? Porque está muy bien estructurada la nota que escribió en La Nación, pero empezó diciendo lo mismo que dice Gustavo Noriega, nuestro colega. Dijo, primero hay que hacer un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando. Dijo, el verdadero problema de la Argentina no es el tipo de cambio, aunque las medidas que tomaron son contraproducentes, sino el alto costo de vida, la inflación. Pero ahora vamos a hablar con Alfonso Prat-Gay, que de alguna manera también lo viene diciendo. Es diputado por la Coalición Cívica, es economista, fue presidente del Banco Central y es vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja. Prat-Gay, buenas tardes, Luis Majul saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Luis, ¿cómo va? Bien. Me hace entender un poco, se lo estoy preguntando a todo el mundo esto, ya sé que el mercado es chico, que el mercado del dólar paralelo no tiene una dimensión importante en las transacciones. También sé que es un número de referencia que todo el mundo publica y por el que todo el mundo se guía. Aún así, ¿no está impactando su precio, su evolución cada vez más en la economía real de la Argentina? Sí, yo creo que eso es así, Luis, independientemente del tamaño y de cuánto se negocie por un mercado que realmente no hay estadísticas o no es formal. La verdad es que primero hay una memoria colectiva de muchos años en Argentina de funcionamiento de tipo de cambio paralelo. Antes de que se hablara del riesgo país, te acordarás, Luis, el número que todo el mundo miraba era la brecha cambiaria. Sí, sí. Y es el propio gobierno, curiosamente, el que ha instalado en la tapa de los diarios el mercado paralelo que antes de octubre del año pasado prácticamente no existía, ¿no? Entonces ellos que creían que iban a resolver un problema, lo potenciaron y lo pusieron en la tapa de los diarios, y al ponerlo en la tapa de los diarios despertaron a los que ni siquiera tenían interés en comprar dólares, ¿no? El dólar se ha transformado en un bien escaso por las acciones del gobierno de los últimos años, y coincido con lo que dice Juan Liach, no estaríamos hablando de tipo de cambio si no hubiera habido en el medio la inflación que tenemos hoy, ¿no? Simplemente para que se entienda esto, Luis, cuando nosotros nos fuimos del Banco Central, el tipo 2005. En el 2004. En la última semana de nuestra gestión había 3 pesos el dólar contra el puesto paralelo, porque era efectivamente un mercado único y libre de cambios. Hoy está en 4,5 el mercado supuestamente único y supuestamente libre de cambios. No es que no aumentó el dólar, el problema es que todo lo demás aumentó muchísimo más que el dólar. Claro. ¿Por qué? Porque hubo una inflación en promedio del 20% en los últimos 7 años, ¿no? Y finalmente esto en algún momento tenía que suceder, ¿no? El oficialismo siempre decía los agoreros y demás, que quizás los hay, y eso no lo podemos negar, pero mi planteo siempre ha sido, acá hay un problema central, que es la inflación, que contamina todo, absolutamente todo. La discusión de tarifas tiene que ver con la inflación, la imposibilidad que tiene hoy Argentina de bajar de forma contundente la tasa de pobreza, es un tema de inflación, porque con este crecimiento, Luis, hoy no tendría que haber pobres en Argentina. Y sin embargo, bien medidos, son más de 10 millones de argentinos los que no llegan bien a fin de mes, ¿no? Entonces, lo central es la inflación, y va teniendo distintas manifestaciones. La manifestación que tiene ahora es la cambiaria, ¿no? Como subió tanto durante este tiempo y el dólar subió relativamente menos que todos los otros precios, bueno, es lo único más o menos barato que queda por comprar. Y la gente se lo compra. Y cuando yo digo la gente, ¿quiénes son los que compran? ¿Son los especuladores, las grandes empresas, los exportadores o el ama de casa? Mira, ahora ya ni siquiera esas estadísticas tenemos, Luis, pero hacia fin del año pasado, cuando el Central seguía calculando y publicando estas estadísticas, en el último trimestre del año pasado el número era que más de la mitad de las compras eran por menos de $10.000 por mes. Había individuos que accedían muchas veces al mercado, pero si vos juntabas todos los que habían comprado menos de 10.000 en el mes, eran alrededor del 55% de las operaciones.
Entonces, obviamente que no era lo que ellos plantearon en octubre, un ataque especulativo de los bancos que quieren voltear al gobierno que acaba de ser elegido con el 54% de los votos. No, esa plata se fue yendo durante cada uno de los años de la gestión de Cristina Kirchner. Si vos mirás también números oficiales, la salida de capitales entre el 2007 y el 2011 fue alrededor de 75.000 millones de dólares. Y esos fueron saliendo todos los días, todos los meses, durante esos 4 años. ¿Qué pasó? Pasó que en algún momento eso iba a provocar un drenaje de reservas que al gobierno lo puso en un lugar difícil, y por eso la solución. Le dijeron a Moreno, resuelva este problema. Moreno habitualmente resuelve los problemas. ¿Y cómo los resuelve? Bueno, a lo macho, prohibiendo las acciones, extorsionando, pidiendo que bajen los precios y demás. Lo hizo con la carne, lo hizo con el trigo, lo hizo el gobierno también con la energía, ¿no? Cada vez que fijó un valor artificial y regaló un servicio o un bien a un precio muy bajo, al final cayó la oferta y subió la demanda. Bueno, es lo que está pasando en el mercado de cambio, ¿no? Ahora, Pratgay, ¿cómo va a terminar esto si no se le pone una solución hoy bajó un poco el dólar paralelo, ¿no? Pero no sabemos si es porque intervino el Banco Central, o por lo menos yo no lo sé, no tengo esos datos, o naturalmente. Digo, si esto continúa, ¿cuál va a ser el fin de esto? ¿Nos chocamos? ¿Hay que estar muy preocupado? ¿Hay tiempo para corregir? No, yo creo, a ver, de momento tenemos, por desidia del gobierno, lo que tenemos es todos los costos de una devaluación, porque para la sensación térmica de la gente el tipo de cambio es 6 y no es 4,5, o sea que están todos los costos, y no hay prácticamente ninguno de los beneficios, ¿no? Porque los exportadores siguen obligados a vender a 4,5, y hoy día tenés que ser un productor de soja que no tuvo sequía para que te den los números a 4,5, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, depende mucho de los errores que sigan o no cometiendo ellos. Ellos, la dificultad que tienen es que no reconocen el problema de fondo, el de la inflación. Entonces están siempre buscando atajos o alternativas para resolver el efecto colateral, ¿no? Y mientras no resuelven el problema de fondo, que es la inflación, el tipo de cambio, la crisis energética, la falta de yerba, digamos, todas estas cosas van a seguir profundizándose, ¿no? Lo que es un poco desesperante, Luis, hay que decir, es que todos estos problemas no son problemas que objetivamente se le presentan a la Argentina en un mundo difícil. Yo diría que es más bien al revés, que son las autoridades argentinas las que a través de sus decisiones los van provocando y se los van autoinfligiendo sin ninguna necesidad, ¿no? Las paritarias que empiezan tienen un promedio de 23-24% de aumento, por lo menos para los grandes gremios que son las paritarias testigos. Hay una desaceleración económica que se está notando en el consumo y en algunas actividades como la compra de automotores y la caída de operaciones en el mercado inmobiliario. La construcción. Y de la construcción. ¿Por qué me aclaró eso, Alfonso? No, porque una cosa, digamos, es la operación inmobiliaria, que está afectada directamente por las restricciones cambiarias. Otra cosa es la actividad propia de la construcción, que es la que produce, digamos, las nuevas casas y los nuevos edificios. Los despachos de cemento en el último mes han caído un 20%, Luis. Y si mirás un poquito más allá de la construcción y ves como un capítulo más amplio de la inversión, que es esencial para el desarrollo en cualquier país, ayer tuvimos un número que es muy preocupante, que es la importación de bienes de capital. En abril de este año cayó casi un 50% respecto del mismo año, mismo dato del año anterior. Ese es un dato preocupante, ¿no? Ese es un dato preocupante. Entonces cae la inversión, las exportaciones están allí tecleando, ¿no? Los gobiernos provinciales están con tantas dificultades que están ajustando las cuentas fiscales. Lo único que sobrevive hasta ahora es el consumo, pero en este marco es muy difícil pensar que el consumo va a poder aguantar aún con estas paritarias que están por encima de lo que planeaba el gobierno, ¿no? Acaba de decidir el gobierno quitarle la concesión del Mitre y del Sarmiento a TVA, Alfonso Pratgay. ¿Tiene una mirada sobre eso? Sí, yo creo que tardó 3 meses en hacerlo. Y me parece que con esto no se resuelve el problema. No está mal que le quite la concesión,
Ahora, no hay un cambio de política, ¿no? Esta es la misma discusión que YPF. Reemplazar a Eskenazi por Kicillof o por Galucho a las órdenes de Cristina no cambia. Lo que tiene que cambiar es la política de transporte. Y no es solamente el Sarmiento, el tren en el que la gente viaja mal. Son todos los transportes públicos del conurbano y del resto del país. Ahora, si los funcionarios que estuvieron a cargo en los últimos 8 años son los mismos que ejecutan estas cuestiones, a mí me cuesta ser optimista. Creo que al gobierno le está faltando lo mismo que le falta en el mercado de cambios. En vez de estar resolviendo el día a día, este gobierno debiera plantear cómo vamos a invertir los recursos para que en el mediano plazo los argentinos viajen dignamente, viajen con seguridad y que no estén arriesgando la vida cada vez que se toman un tren o que se toman un subte. Alfonso Pratgay, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Luis, hasta luego. Estuvimos hablando con el diputado de la Coalición Cívica, expresidente del Banco Central, economista, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja. Más o menos todos los economistas, no importa el signo ideológico, tienen el mismo diagnóstico. La restricción al tipo de cambio es una medida negativa provocada por el gobierno que nadie le pedía ni necesitaba. Tiene un problema de fondo que disimula y que es el alto costo de vida y la inflación, que empezó a ser disimulado en un mes de 2007, no recuerdo. Enero de 2007, la inflación iba a dar 2% y Néstor Kirchner decidió que esto no era posible y a través de Moreno y Beatriz Paglieri, hoy activa en Comercio Exterior, decidió que el número tenía que modificarse a la fuerza. A propósito de Beatriz Paglieri, Cacha.